Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Salude a la persona que tiene ahí al lado suyo en esta hora. Dígale: Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Gloria al Señor. Los niños pueden pasar al comedor. En esta hora van a tener su clase de BGMC. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su fidelidad a nuestra vida. Amén. Le invito que abramos nuestra Biblia en esta hora. Vamos a buscar el libro de Jueces. Mientras lo buscamos, hay una hermana que nos visita, la hermana Luz Helena Valls. Allá está, ¿dónde está la hermana Luz Helena Valls? Por allá está en la parte de atrás. Le damos un fuerte aplauso a la hermana Luz Helena. Dios la bendiga por estar aquí. Ella llamó para saber el horario del culto y tenía el deseo de estar aquí en la iglesia. Ella vive aquí en El Olmito. Amén. Gracias a Dios, nos alegramos cuando se congrega con nosotros gente del Olmito, ¿verdad? Gracias a Dios. Jueces, hermanos, capítulo número 11. Jueces, capítulo 11, versículo 30. Gloria a Dios. Jueces 11:30. Va a aparecer ahí en la pantalla también, si no trae Biblia. Dice la palabra del Señor: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Oremos al Señor, hermanos. Te damos gracias, Dios, Dios grande y poderoso. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Hablamos, Señor, tu palabra, meditamos en ella. Te pedimos que tú, Señor, hables a la vida de cada uno de nosotros en una forma hermosa, Señor. Tu palabra es hermosa y siempre nos habla y nos ministra. En esta hora me pongo en tus manos. Usa mi vida, Señor, y bendice tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermanos. En esta hora damos al Señor gracias por la bendición de estar aquí en su casa, ¿verdad? Para alabarle y glorificarle. Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. ¿Para cuántos de ustedes Dios ha sido bueno y fiel? Yo creo que para todos y cada uno de nosotros Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Este es un pasaje muy interesante de este personaje llamado Jefté.
hablando un poquito de historia para poder comprender con más claridad el contexto de este pasaje. En los versos anteriores, los capítulos anteriores, encontramos que el pueblo de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por tal razón, como normalmente pasaba en la historia del pueblo de Israel, cuando se rebelaban contra Dios, las naciones vecinas los oprimían, en ocasiones los invadían, los conquistaban por la rebeldía y la dureza del pueblo de Israel. Y dice los pasajes anteriores a estos que leímos como base, que ellos clamaron a Dios, pero Dios les respondió que no los iba a ayudar, que pidieran a sus dioses. Muchas de las veces, hermanos, como cristianos, actuamos de esta manera como el pueblo de Israel, a conveniencia, ¿verdad? Desobedecemos a Dios, no somos muy apegados a las sagradas escrituras, vivimos como queremos, actuamos como queremos, tomamos decisiones muchas de las veces alejado de la palabra del Señor, pero cuando nos vemos en problemas, ¿a quién clamamos? A Dios. Mi abuelo fue pastor, mi padre fue pastor en México, en la ciudad de Monterrey. Y recuerdo que al lado del templo que mi padre pastoreaba, había una familia que mi padre los había estado evangelizando por mucho tiempo, años, y no querían asistir a la iglesia ni entregar su vida a Cristo. Pero si se enfermaba alguien de la familia, o si estaban en algún problema o en alguna necesidad, ¿a quién acudían? Al pastor, para que orara por ellos. Muchas de las veces el ser humano es de esa manera. Estaban influenciados por la cultura y la religión amonita en esa época del personaje Jefté. Y llega un punto en que Dios se cansa. Y cuando el pueblo clama a Dios, Dios les dice: no les voy a contestar, no les voy a responder, clamen a sus dioses paganos. Entonces Israel se humilla y la historia bíblica dice que quitaron todos los dioses de su territorio, y Dios, que es grande en misericordia, se apiada de ellos y levanta a Jefté como su libertador. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Porque aún en la rebelión y en la desobediencia, cuando el pueblo del Señor se humilla, Dios tiene misericordia. Dios no es un Dios vengativo, Dios es un Dios de misericordia. Dios levanta a Jefté. Él fue un hombre, también si vamos a la historia de la Biblia, que fue desechado por sus hermanos porque él fue hijo bastardo de una mujer prostituta. Pero sin embargo la Biblia dice que Jefté era un varón esforzado y valiente. Amén. Esforzado y valiente. En ningún pasaje de la Biblia se menciona que Dios lo haya llamado como un profeta o algo así. Pero la Biblia sí dice que Jefté fue lleno del Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén a eso? Jueces capítulo 11, versículo 29, dice el texto: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu de Jehová vino sobre la vida de Jefté. Amén. El Espíritu Santo lo tocó, el Espíritu de Dios. Pero miren, aquí hay algo muy peculiar, muy particular en este personaje, porque a pesar de que el Espíritu de Dios viene a su vida, él todavía seguía teniendo costumbres, ideas y creencias medias raras. Porque el ambiente espiritual estaba contaminado con el paganismo. O sea, el pueblo de Israel en esa época adoraban a Dios, pero adoraban otros dioses. ¿No se le figura algo así muy similar a lo de hoy en día? Hoy en día yo veo hermanos que van a la iglesia y adoran al Señor y alaban a Dios y tienen su Biblia y oran y leen la palabra y se congregan en una iglesia, hermanos entre comillas, pero por las redes sociales vemos que también tienen una vida social muy activa y también muy libertina. Diga amén, diga ouch o diga santo o algo. No lo estoy diciendo por usted, por allá, por otros lugares, ¿verdad? Pero personas que ponen textos de la Biblia y ponen pasajes y cuestiones así, y luego de repente ponen otra publicación donde están en un lugar que no es de cristianos, con compañías que no son de cristianos. Y el domingo de Santa Cena en su iglesia están tomando la Santa Cena, pero el fin de semana están en un antro con una botella de cerveza. Hoy estamos viviendo días muy similares a lo que el pasaje nos está enseñando. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Jefté, a pesar de haber sido tocado por el Espíritu de Jehová, Jefté todavía tenía ideas y costumbres medias paganas. Porque dice la Biblia que él hizo un voto a Dios, pero un voto pagano. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la época de él, el ambiente espiritual estaba contaminado con el paganismo. Los galaditas adoraban a Baal y a Astoret, y aunque habían quitado esos dioses, aún prevalecía la manera pagana de pensar entre ellos. Hermanos, cuando uno se convierte a Cristo, se tiene que convertir de corazón y con toda integridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con toda integridad. Y así vivía el pueblo de Israel en esa época, y también Jefté estaba afectado por eso, porque él hizo un voto a Dios que no estaba de acuerdo a la ley de Dios. Amén. Que no estaba de acuerdo a la ley de Dios. Jueces 11:30. A ver si aparece ahí en la pantalla. Jueces 11:30 y 31. Fíjese lo que hizo Jefté. Hizo voto a Jehová y dijo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, obviamente cuando él regrese de la guerra, ¿verdad? Le promete a Dios, cuando regrese victorioso de los amonitas, esa persona que salga a recibirme, ¿qué voto hizo? Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto.
¿Usted cree que Dios se agradaba de sacrificios humanos? Se agradaba de holocaustos de animales, ¿verdad? Pero jamás de un sacrificio humano. Hizo voto a Jehová. Entendamos un poquito más claro lo que es un voto. Encontré yo que en un diccionario bíblico que es el voto son promesas que se hacen a Dios entregando una ofrenda o algo de valor. Los votos ligan a la persona y lo obligan a cumplir su voto con Dios. Por lo contrario, si no lo hace, entonces va a incurrir en pecado. Deuteronomios 23, versículo 21 en adelante, dice la ley de Dios: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, fíjese qué interesante es esto, lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Ese animalito es de una persona invidente o algo? Si no, no puede estar aquí, hermano. Sí. Es de servicio. Perfecto. Siéntese, por favor. Solamente hice esa pregunta. Siéntese y escuche la palabra. Gracias. Volvemos, hermanos, al pasaje. Dice: y cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Pero fíjese lo que les decía: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. El asunto está en hablar, en prometer. El asunto está en hacer voto. ¿Pueden decir amén a eso? Por lo que hubiere salido de tus labios. Ahí está muy clara la palabra. Por lo que hubiere salido de tus labios. Dice: lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Puede decir gloria a Dios, hermanos? Lo importante del voto, es necesario que quede muy claro esto. Lo importante del voto es la confesión. Aun cuando no haya testigos o no se haya hecho en alguna ceremonia, fíjese, escúcheme bien esto, es muy probable que el voto de Jefté fue en privado. A lo mejor no había nadie de testigo y no había nadie presente, pero aunque haya sido en privado ese voto de Jefté, realmente ante los ojos de Dios sí contaba. Qué interesante es esto, ¿verdad? Amén. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios, platicamos con Dios, hablamos con Dios y hacemos promesas a Dios, eso es entre usted y yo, usted y Dios, perdón, ¿verdad? Y aunque usted esté solo o solita, hermano, hermana, hombre o mujer, usted se compromete con Dios, Dios lo toma en cuenta y le da valor a su compromiso y a su palabra. Hoy en día en la sociedad ya el valor de la palabra se ha perdido y por eso se necesitan testigos, ¿verdad? No podemos decir, no, pues es que hicimos el trato de palabra entre él y yo. Pero si la otra persona se hace para atrás y dice, no, yo no dije nada, yo nunca me comprometí, entonces ahí pues prácticamente va a quedar inválido el acuerdo. Por eso se necesitan hoy en día testigos. ¿Quién atestiguó? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién escuchó? ¿Quién vio lo que ustedes acordaron? Para que pueda respaldar la palabra de ese acuerdo. Pero mire, ante los ojos de Dios, usted
y Él son suficientes. Qué interesante, ¿verdad? Aquí este hombre Jefté hace un voto a Dios y Dios escucha el voto de Jefté. Aunque era un voto erróneo, aunque era un compromiso que estaba fuera de toda lógica ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue el voto que Jefté hizo? Mire, es muy preciso y muy clarito. Cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme. Él fue muy enfático y muy preciso en esto. Esta expresión implica, obviamente, a una persona, ¿verdad? Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, dice, lo ofreceré en holocausto. Implica ofrecer en sacrificio como ofrenda quemada. Le pregunto yo otra vez a usted, ¿se agradará Dios de sacrificios humanos? De ninguna manera, claro que no. Hermanos, el voto de Jefté ante Dios presenta realmente un cuadro de sincretismo, o sea, de fusión, mezcla, unión entre la creencia cristiana y también las costumbres paganas. Eso es así, ¿verdad? Jefté realmente tenía conocimiento de Dios, pero todavía las costumbres paganas y amonitas influenciaban mucho en él. Y esto es algo muy interesante y muy tremendo. Tenía una creencia equivocada. Él estaba muy equivocado al creer que Dios se complacería al ofrecerle una vida humana. Él creía que Dios se iba a agradar. Ok, la persona que salga, tú me la ofreces en sacrificio como holocausto. Fíjese, estaba un poco confundido Jefté. El Señor nuestro Dios nos expresa en Miqueas qué es lo que pide de nosotros los seres humanos. Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Amén. En ningún momento Dios nos pide que causemos dolor o que hagamos penitencias o grandes sacrificios humanos. En ningún momento. Él solamente nos está pidiendo hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aparte, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 13, ese pasaje tan conocido por todos, que ante los ojos de Dios los sacrificios no sirven para nada si no hay amor, ¿verdad? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada sirve. Amén. De nada sirve si no hay amor, si no hay obediencia. 1 Samuel 15:22, el texto bíblico dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, más que cualquier sacrificio de carnero, holocausto, ofrenda en especie, más que todo eso, Dios se complace en nuestra obediencia y nuestra entrega a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Puede decir gloria a Dios?
Dios se complace en que lo imitemos en el amor, el servicio, la misericordia, la obediencia y la fidelidad. Entonces, avanzamos en esto. El voto de Jefté trajo consecuencias, ¿verdad? Trajo fruto y fue un fruto de insensatez. Jueces capítulo 11 versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, ya cuando había venido de la guerra. Dice la palabra, hermanos, que Jefté derrotó a todo cuanto enemigo se le puso enfrente, ¿verdad? Devastó al enemigo, porque cuando tú haces un voto con Dios, Dios sí cumple su palabra. Cuidado con lo que acordamos y prometemos con Dios. Dios cumple su palabra. Pero entonces Jefté regresó victorioso. El verso dice: volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, fíjese, salía para recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, era su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Qué tremendo, ¿verdad? Para sorpresa de Jefté, la Biblia nos enseña que quien salió a recibirle después de esa victoria fue su hija única. ¿Y qué sucedió en Jefté? Dice la Biblia que esto le causó mucho dolor a su corazón. Pero cuando yo leo el texto de Jueces 11:35, yo puedo interpretar de que Jefté no aceptó su responsabilidad, sino que le echó la culpa de su voto, le echó la culpa a su hija. Ahorita vamos a entender eso. Jueces 11:35 dice la palabra: y cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Ahí ya está echando culpas. Me has abatido, tú mismo has sido la causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, Jefté está culpando a su hija de abatirlo y de causarle dolor, dice el pasaje. Pero yo me pregunto, ¿pero por qué la hija tenía la culpa si realmente ella ni sabía del voto de Jefté? ¿Verdad? Ella ni estaba enterada del voto de su padre. Por lo tanto, ella no era causante del dolor de Jefté. Él se había metido solo en esa situación. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, el mismo Jefté, él mismo fue quien se causó el dolor por andar haciendo votos a la ligera. Yo lo puedo interpretar así. Él mismo se metió en este problema. Y nosotros lo vemos en la Biblia, hermanos. Es muy común que los seres humanos no reconozcamos nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros errores. Amén. Es muy común esto. El primer paso que nosotros tenemos que dar para encontrar perdón y corrección a nuestra actitud pecaminosa, hermanos, es pedir perdón, ¿verdad? La restauración es reconocer la culpa de pecado. ¿Qué piensa usted que hubiera hecho Dios si Jefté, al ver a su hija salir, basado en el voto que él había hecho por iniciativa propia, Dios no le había dicho: haz esto, haz aquello, haz lo otro y yo te voy a dar victoria? No, él solo fue y se metió en esa situación. Pero ¿qué hubiera sido si al ver a su hija salir, Jefté, hermano, se baja de su cabalgadura, porque probablemente venía en una cabalgadura, y se tira al suelo de rodillas, rostro a tierra, y le pide perdón y misericordia a Dios? ¿Qué hubiera hecho Dios?
¿Qué cree usted? Dios es un Dios de misericordia. Aparte, su voto estaba fuera de toda lógica. ¿Verdad que sí? Estaba fuera de toda lógica su voto, hermanos. Jefté ignoraba la ley de Dios. Levíticos capítulo 27, si usted quiere buscar en su Biblia, versículos del 1 al 4, o si nos lo pueden poner en la pantalla. La Biblia dice que él tenía la oportunidad de redimir a su hija pagando el valor que correspondía, 30 siclos de plata. Levítico 27:1. Habló Jehová a Moisés, esto habla la palabra de Dios en la ley, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que haya de redimir, lo estimarás así: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, lo estimarás en 30 siclos. O sea que había leyes y había maneras de poder apelar a la gracia y a la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Pero Jefté era muy legalista. Podemos decir coloquialmente hablando, era muy amachado. No machado, amachado. Muy legalista. La Biblia nos enseña, hermanos, que la hija de Jefté, porque él quería llevar a cabo su voto delante de Dios, aun cuando era su hija y le había causado tanto dolor y pesar. Dice la palabra que la hija de Jefté pidió 2 meses para llorar su virginidad por los montes junto con sus amigas, y después de eso la Biblia dice que se entregó a su padre para cumplir el voto que él había hecho, y lógicamente delante de Dios, pero su padre lo quería llevar a cabo. Mire lo que dice Jueces 11:39. Póngamelo por favor en la pantalla. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Wow. Cuando yo leí esta historia hace muchos años, un par de décadas atrás, y la estudiaba, me he quebrado la cabeza mucho en este pasaje, porque dice el texto que Jefté hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y he leído, buscado información en comentarios bíblicos muy fiables, y hay 2 posturas. Una, que es probable que sí haya sacrificado a su hija por el tipo de voto que él había hecho, de ofrecerla como un holocausto, así como lo había prometido. Pero hay otros comentaristas de la Biblia, estudiosos de la palabra del siglo pasado, que piensan que no la sacrificó como tal, pero sí la llevó o la entregó al servicio a Dios sin ninguna posibilidad de casarse. ¿Cuál de las 2 les gusta a usted más? ¿La una o la otra? ¿La una o la 2? Es un pasaje tremendo, hermanos, que hasta que lleguemos allá a la presencia de Dios, es uno de los personajes que vamos a tener que ir a buscar, porque he oído predicadores que dicen, nomás llegando al cielo yo quiero conocer al apóstol Pablo. Otros he escuchado que dicen, yo quiero conocer al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Después de conocer a Jesús cara a cara, quiero conocer este personaje.
pues aquí hay uno que sería bueno ir a ver qué hizo, ¿verdad? Aquí está Jefté. Pero mire, hermanos, la interpretación pues está ahí. Pero lo real de esto es que obviamente Dios no aceptó este sacrificio. ¿Puedes decir amén a eso? De hecho, a Dios le fue abominable si así lo hizo Jefté. Pero si así lo hizo, volvemos a caer en lo mismo que empezamos al inicio del pasaje, que hablamos acerca de la condición espiritual del pueblo de Israel. Dios no aceptaría un sacrificio de esa manera, sería abominación para él, pero sin embargo esto refleja la decadencia espiritual del pueblo de Israel por no vivir en obediencia completa y entregada al Señor. Y hoy en nuestros días es igual, hermanos. La pastora Rubí ahorita estaba enseñando en la escuela dominical, yo estaba escuchando la clase, al final ella estaba diciendo que no podemos ser ambiguos en la iglesia y en el mundo, ¿verdad? Estamos corriendo un peligro tremendo porque estamos desvirtuando si queremos vivir con un pie dentro de la iglesia y con un pie en el mundo. Sí nos gusta la iglesia, sí nos gusta venir a la casa de Dios, nos gustan las alabanzas, nos gusta recibir la palabra, escuchar la enseñanza, pero también me gusta la fiesta, también me gustan los amigos, las amigas, también me gusta el mundo un poquito. Eso a Dios no le agrada. Lo único que va a suceder es que tomemos decisiones equivocadas y desvirtuadas en cuanto a la palabra de Dios. Hay una palabra secular que se llama sentido común, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Common sense. Sentido común. Hay cosas en su vida diaria que usted las entiende por sentido común, ¿verdad? Solamente una persona insensata no le caería la idea que eso está fuera de toda lógica. Amén. Hermanos, de igual manera es en la cuestión espiritual y cristiana. Por sentido común, nosotros no podemos vivir con un pie dentro de la iglesia y con un pie afuera. Eso a Dios no le agrada. Usted está perdiendo su tiempo si usted está viviendo, practicando las cosas del mundo y practicando las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por tanto, debemos de mantenernos firmes en la fe. ¿Puede decir amén? Por tanto, debemos de mantenernos perseverando en la doctrina del Señor. ¿Puede decir amén? Por tanto, debemos de tener temor de Dios. ¿Puede decir amén? Aleluya. Para que no caigamos en las trampas del enemigo. Amén. Para que no caigamos en las trampas del diablo. Entonces, hermanos, este pasaje tiene un par de interpretaciones y a veces es algo complicado de desarrollar, pero nos da una gran enseñanza. Amén. Nos da una gran enseñanza, y la enseñanza es de que no podemos mezclar las costumbres paganas con la doctrina de la palabra de Dios. Dios es claro en su palabra. Amén. Y el Señor dice: hay de aquellos que a lo bueno, ¿cómo dice? Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cuidado, hermanos. Busquemos la dirección de Dios, busquemos la guianza del Señor, busquemos, hermanos, que Dios conduzca nuestra vida, pero siempre basados en los estatutos y preceptos de su santa y bendita palabra. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Amén, hermanos.
Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Por qué no viene un momentito al altar y le dice al Señor: Señor, ayúdame, aquí está mi vida, ayúdame, Señor, a vivir mi vida cristiana conforme tu palabra de Dios lo marca? Amén. ¿Quiere acercarse un momentito al altar y decirle al Señor: Señor, bendice mi vida, ayúdame, quiero servirte en la forma correcta, con integridad, con decisión? Ayúdame, Señor, a no caer en errores y en faltas doctrinales, como lo acabamos de ver en este momento en la vida de este hombre llamado Jefté. La Biblia dice que el Espíritu de Dios había descendido sobre él. Dios lo había levantado para traer libertad al pueblo de Israel. Pero lamentablemente él cometió este grave error de hacer voto al Señor en una forma tan equivocada, en una forma tan errónea. Dile al Señor: Señor, que tu palabra esté profundamente arraigada en mi mente y en mi corazón. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios. Quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti.
en paz.